En la celebración del ascenso de mi hermano, mi tía me preguntó, ¿sigues en ese puestito tuyo? Yo le respondí, no, compré la empresa que lo corrió el mes pasado. El salón de champaña del club de golf Los Encinos se quedó en silencio, de esa manera específica que te indica que todo el mundo escuchó lo que acabas de decir, a pesar de que el cuarteto de jazz seguía tocando suavemente en la esquina. Mi tía Diana se quedó allí de pie, sosteniendo su copa de Veuve Clicquot, con la boca formando una O perfecta de confusión, mientras mi hermano Carlos me miraba desde el otro lado de la habitación como si acabara de anunciar que tenía una enfermedad terminal. Lo cierto es que no había planeado decirlo. Había manejado 3 horas desde la Ciudad de México hasta Guadalajara para esta cena de celebración, me puse mi mejor traje un regalo apropiado y tenía toda la intención de sonreír durante otra noche de ser tratado como la decepción de la familia. Pero algo en la forma en que la tía Diana dijo, puestito, con esa mezcla particular de lástima y condescendencia, el mismo tono que ha usado desde que yo tenía 23 años y elegí el desarrollo de software en lugar de la facultad de Derecho, simplemente rompió algo en mí. Llevaba 11 años trabajando en tecnología cuando Carlos consiguió su trabajo en Soluciones Digitales Prisma. Yo tenía 34 años, él tenía 31. Nuestros padres, Roberto y Margarita Lara, siempre habían posicionado a Carlos como el exitoso, el carismático, el de la carrera prestigiosa en desarrollo de negocios. Yo era el hijo tranquilo, el que se sentaba frente a las computadoras todo el día, aquel cuyo trabajo nadie entendía realmente. ¿Qué es exactamente lo que haces? Me preguntaba mi padre en las cenas familiares, y yo le explicaba por centésima vez que diseñaba arquitectura de software empresarial. Él asentía con esa mirada vidriosa que significaba que había dejado de escuchar. Mientras tanto, Carlos hablaba de sus últimas cifras de ventas en Prisma, sus retiros corporativos en Los Cabos, sus alianzas con clientes de la lista Fortune 500, y todos se inclinaban, fascinados. Soluciones Digitales Prisma era una empresa de tecnología de marketing de tamaño mediano, con unos 300 empleados, que gestionaba proyectos de transformación digital para empresas de comercio y hotelería. Carlos había estado allí durante 6 años, ascendiendo desde asociado de ventas hasta gerente senior de desarrollo de negocios. Ganaba alrededor de $3,200,000 pesos al año con bonos. Buen dinero, una carrera respetable. Nuestros padres lo trataban como si estuviera dirigiendo Google. Mi carrera había tomado un camino diferente. Después de graduarme de la UNAM con el título de Ingeniería en Computación, trabajé para Amazon México durante 3 años y luego me mudé a una startup llamada Flujo de Datos Analítica. Una empresa pequeña, de unas 40 personas, centrada en soluciones de procesamiento de datos en tiempo real. Yo fui el empleado número 12. Los fundadores, Tomás Rivera y Lucía Méndez, eran ingenieros brillantes que entendían el mercado, pero necesitaban a alguien que pudiera construir la arquitectura para escalar. Pasé 4 años allí, trabajando 80 horas a la semana a base de café y comida para llevar, construyendo la plataforma central que eventualmente procesaría miles de millones de transacciones diarias. Cuando Flujo de Datos fue adquirida por IBM por $6,100 millones de pesos en 2019, mi participación accionaria combinada con mi bono de retención me neteó $147 millones de pesos después de impuestos. Tenía 29 años. No se lo dije a mi familia, no porque lo estuviera ocultando exactamente, sino porque nunca me preguntaron. Suponían que los trabajos tecnológicos significaban programación de nivel medio, un salario decente y nada especial. Dejé que pensaran eso. Usé el dinero para empezar a ser inversionista ángel en otras startups. Me uní a un grupo de capital de riesgo. Seguí trabajando como consultor para empresas que necesitaban a alguien que arreglara sus sistemas descompuestos. La primera señal de alerta sobre la situación de Carlos llegó hace 14 meses, en octubre de 2023, cuando me llamó a las 11 de la noche. Yo estaba en mi oficina en Polanco revisando código cuando mi teléfono se iluminó con su nombre. No éramos cercanos, hablábamos quizá una vez cada 2 meses, generalmente cuando nuestros padres forzaban la interacción en las fiestas. Oye, dijo, con la voz tensa. Necesito un consejo. Un consejo técnico. Me eché hacia atrás en mi silla, sorprendido. Carlos nunca me había pedido ayuda profesional. ¿Qué está pasando? Pregunté.
Explicó que Prisma estaba implementando un nuevo sistema de gestión de relaciones con el cliente, CRM, una revisión masiva de toda su infraestructura de ventas. El proyecto llevaba 6 meses de retraso, 41 millones de dólares de pesos por encima del presupuesto, y el equipo de desarrollo no podía entender por qué la base de datos seguía corrompiendo los registros de los clientes. Están culpando a mi departamento, dijo Carlos, diciendo que estamos ingresando mal los datos, pero sé que no es eso. El sistema simplemente no sirve. ¿Puedes echarle un vistazo? Le dije que necesitaría acceso a su documentación técnica y repositorios de código. 3 días después, me envió un archivo comprimido. Pasé todo el fin de semana cada vez más horrorizado. El sistema que Prisma había construido era un desastre. Habían contratado a una firma de consultoría llamada Vértice Soluciones para diseñarlo e implementarlo, pagándoles más de 100 millones de dólares de pesos. Y lo que habían recibido era esencialmente un monstruo de Frankenstein de tecnologías obsoletas unidas con cinta adhesiva y oraciones. Documenté todo, escribí un análisis técnico de 20 páginas y se lo envié a Carlos con un mensaje simple: este sistema fallará catastróficamente en 6 meses. Deben cerrarlo y reconstruirlo desde cero. Carlos me dio las gracias y dijo que se lo pasaría a su director de tecnología. Nunca volví a saber del tema. Llegó la Navidad. En la casa de nuestros padres en Zapopan, Carlos fue el centro de atención. Acababa de cerrar un trato importante con una cadena de hoteles. Mi padre brindó por él. Mi madre literalmente aplaudió. Yo me senté al final de la mesa, preguntándome si alguien preguntaría por mi trabajo. Nadie lo hizo. En febrero de 2024, la llamada no vino de Carlos, sino de una reclutadora de talento llamada Valeria Sánchez. Señor Lara, dijo, muy formal. Represento a una firma de capital privado que está considerando una adquisición en el espacio de tecnología de marketing. Su nombre surgió en nuestra investigación como alguien con experiencia técnica y en fusiones y adquisiciones. ¿Le interesaría asesorar en la auditoría de compra de una empresa objetivo? Pregunté, ¿qué empresa? Ella respondió, Soluciones Digitales Prisma. Sentí un frío en el estómago. Valeria explicó que Prisma tenía problemas financieros. El fracaso del sistema CRM se había vuelto una reacción en cadena. Habían perdido 3 clientes importantes, sus ingresos habían caído un 38% y la junta buscaba vender antes de que las cosas empeoraran. La firma de Capital Cresta Negra, quería que alguien evaluara si la empresa era rescatable. Me ofreció $900,000 por 2 semanas de trabajo. Acepté el trabajo, no por el dinero, sino por la información. El proceso me dio acceso a todo: registros financieros, contratos, archivos de empleados e infraestructura técnica. Pasé 12 días en las oficinas de Prisma en el centro de Guadalajara. Lo que encontré fue peor de lo esperado. El desastre del CRM les había costado 150 millones de dólares de pesos en ingresos perdidos y costos de remediación. Pero, debajo de todo ese caos, había un buen negocio. Tenían una excelente marca y talento en ventas. También encontré el archivo de personal de Carlos. En marzo de 2024, Carlos había sido despedido con causa. La razón oficial fue el incumplimiento de los estándares de desempeño y la pérdida de cuentas de clientes importantes atribuibles a negligencia del empleado. Al cruzar información, descubrí la verdad: Carlos era el gerente de cuenta de los clientes que se habían ido. Cuando esos clientes se quejaron, Carlos intentó culpar al equipo técnico, enviando correos afirmando que él había advertido sobre los problemas del sistema. Pero yo había visto las cadenas de correos originales, él había defendido la implementación fallida en múltiples reuniones porque su estructura de comisiones lo incentivaba a mantener a los clientes en la nueva plataforma, funcionara o no. La empresa lo corrió para calmar a los clientes. No funcionó, pero Carlos se fue. Le negaron la indemnización por la causa del despido y su reputación en la comunidad tecnológica de Guadalajara quedó dañada. Me sentí mal, no por él, sino porque sabía que nunca le había contado a la familia la verdadera historia. Llamé a mi madre esa noche. Oh, Carlos está buscando una nueva oportunidad, dijo ella con alegría. Dejó Prisma porque estaban limitando su potencial de crecimiento. Es muy estratégico.
Tu padre y yo estamos muy orgullosos. No la corregí. Entregué mi informe a Capital Cresta Negra con una recomendación: adquieran la empresa, pero solo con un descuento significativo y si están dispuestos a invertir fuertemente en infraestructura. Cresta Negra ofreció 215 millones de dólares de pesos por una empresa que había sido valuada en 630 millones de dólares 2 años antes. La junta de Prisma aceptó. Aquí está lo que no le dije a nadie: yo tenía 257 millones de dólares de pesos en activos líquidos. Había estado buscando la oportunidad de inversión adecuada y acababa de pasar 2 semanas aprendiendo todo sobre una empresa rota que yo sabía exactamente cómo reparar. Antes de que se cerrara el trato, llamé a Valeria. ¿Y si quisiera hacer una oferta competitiva? Esa noche hablé con mi abogado, Daniel Guerra. Estructuramos una oferta de 260 millones de dólares de pesos, todo en efectivo, sin contingencias de financiamiento, para cerrar en 30 días. Presentamos los estados bancarios. La junta de Prisma se reunió el lunes. Tenían 2 ofertas, la de Cresta Negra por 215 millones de dólares o la mía por 260 millones de dólares con mi compromiso de invertir 54 millones de dólares adicionales en mejoras. Eligieron mi oferta. Firmamos el contrato el 18 de abril de 2024. Me convertí en el dueño de Soluciones Digitales Prisma. No lo anuncié públicamente. Registré la compra a través de una SADCB, Grupo Inversor Cascada. Contraté a una nueva directora general, Adriana Flores, y a un nuevo director de tecnología, Ricardo Paredes. Juntos, comenzamos la reconstrucción. Corrimos a los gerentes responsables del desastre, contratamos un equipo de ingeniería adecuado e implementamos un sistema que yo mismo diseñé. En 6 meses, estabilizamos los ingresos. Carlos, mientras tanto, estaba batallando. Me enteraba por las actualizaciones de mi madre sobre cómo él era selectivo con las vacantes, y por LinkedIn, donde su perfil decía en busca de nuevas oportunidades por 8 meses seguidos. Finalmente, en noviembre de 2024, consiguió algo, asociado de desarrollo de negocios en una empresa pequeña llamada Grupo de Marketing del Pacífico. Un paso atrás significativo en su carrera, con un sueldo de unos $1,30 millones de pesos anuales, pero era empleo. Mis padres estaban encantados. Decidieron organizarle una cena de celebración en el club de golf Los Encinos. Llegué a la cena. Había unas 30 personas. Carlos estaba cerca de la barra, hablando de su nuevo rol. Lo felicité y le di una botella de Macallan 18. Él me preguntó, distraído, ¿sigues haciendo lo de las consultorías técnicas? Dije que sí. Cenamos cortes de carne y vino caro. Nadie me preguntó nada a mí. Luego vinieron los brindis. Mi padre habló de resiliencia y orgullo. Mi madre habló de cómo sus 2 hijos eran exitosos a su manera, aunque pasó 90 segundos hablando de Carlos y 10 segundos mencionando que a mí me iba bien con las computadoras. Fue entonces cuando la tía Diana se volvió hacia mí. Tenía la cara roja por el vino. Debe ser difícil, dijo lo suficientemente alto para que otros escucharan, ver a tu hermano menor lograr tanto. Tomé un sorbo de agua. No particularmente, respondí. Ella me dio una palmadita en la mano. Ay, corazón, está bien admitirlo. Sigues en ese puestito tuyo, ¿verdad? Lo de las computadoras. No hay vergüenza en un cheque constante, aunque no sea glamoroso como la carrera de Carlos. ¿Puestito? Sentí que algo se cristalizaba. Todos los años de ser ignorado se endurecieron en una claridad perfecta. De hecho, dije, dejando mi vaso, ya no trabajo en ese puestito. Ah, sí. ¿Finalmente te dieron un ascenso? ¡Qué maravilla!, dijo Diana. La gente empezó a escuchar. Carlos miraba desde el otro lado de la mesa. No, dije claramente. Compré la empresa que corrió a Carlos el mes pasado. El silencio fue inmediato y total. La sonrisa de Diana se congeló. El tenedor de mi padre tintineó contra su plato. Carlos se puso pálido. ¿Qué? Dijo mi madre. Miré a Carlos. Soluciones Digitales Prisma. La adquirí en abril.
Tomé posesión el 23 de abril, para ser específicos. He pasado los últimos 8 meses reconstruyéndola. Volvemos a tener ganancias desde octubre. Carlos se levantó, su silla raspó el suelo. Eso no es posible, dijo con voz temblorosa. Prisma se vendió a una firma de capital privado, Cresta Negra o algo así. Cresta Negra hizo una oferta, confirmé. Yo hice una mejor. 260 millones de dólares de pesos, todo en efectivo. La Junta aceptó. Saqué mi teléfono y deslicé el contrato firmado por la mesa hacia Carlos. Él lo tomó con manos temblorosas y leyó la firma al final: dueño, Grupo Inversor Cascada S.A.D.C.B. representante autorizado, Diego Lara. Tú, susurró. Todo este tiempo, tú has sido el dueño de Prisma. Asentí. Adriana Flores es la directora general. Trajimos un nuevo equipo técnico, arreglamos el desastre del CRM que te costó el trabajo y recuperamos a los clientes. Los ingresos anuales han vuelto a los 500 millones de dólares de pesos. Proyectamos 630 millones de dólares para el próximo año. Mi padre recuperó la voz. ¿Por qué no nos dijiste? Lo miré. Por la misma razón que nadie me pregunta a qué me dedico, porque no se les ocurrió que podría estar haciendo algo que valiera la pena mencionar. La tía Diana sacudía la cabeza. Pero, ¿cómo pudiste comprar una empresa? Solo eres un programador. Solo un programador cuya participación en flujo de datos analítica le dejó 147 millones de dólares de pesos después de impuestos, dije. He sido inversionista ángel desde entonces. Mi portafolio vale unos 360 millones de dólares ahora. Usé 260 dólares para comprar Prisma y otros 54 dólares en mejoras. Mi madre se llevó la mano a la boca. Carlos se sentó pesadamente. Sabías que me habían corrido, dijo. Lo sabías y compraste la empresa de todos modos. Me enteré de que te habían corrido durante la auditoría de compra. Compré la empresa porque estaba subvaluada y yo sabía cómo arreglarla. Tu despido fue incidental. Eso era mentira. No fue incidental, pero sonaba mejor que admitir que había disfrutado la ironía. Mi madre se volvió hacia Carlos. Nos dijiste que te habías ido porque limitaban tu crecimiento. Carlos se sonrojó. Me corrieron, admitió en voz baja. Con causa, por la pérdida de clientes. La tía Diana intentó intervenir. Bueno, eso no fue culpa de Carlos. Fue un problema técnico. Podría haberlo dejado pasar. Pero recordé 11 años de menosprecio. De hecho, dije, revisé toda la documentación. A Carlos su equipo técnico le advirtió que el sistema fallaría. Él ignoró las advertencias porque su comisión lo incentivaba a seguir vendiendo algo que no funcionaba. Cuando el sistema colapsó, intentó culpar a los ingenieros. Por eso lo corrieron. Tengo los correos si alguien quiere leerlos. Carlos se levantó de nuevo. Me estás humillando. En mi propia cena de celebración. Estás tratando de destruirme. Me quedé sentado. Estoy diciendo la verdad. Hay una diferencia. Él miró a nuestros padres. ¿Van a dejar que haga esto? ¿Van a dejar que arruiné mi noche? Mi padre nos miró a ambos. Parecía más pequeño, más viejo. Diego, dijo lentamente, incluso si lo que dices es verdad, este no es el momento ni el lugar. Me puse de pie. Tienes razón. Se suponía que esta era la celebración de Carlos. Pido disculpas por interrumpirla. Tomé mi saco. Felicidades por el nuevo trabajo, Carlos. Sinceramente espero que te vaya bien en Grupo del Pacífico. Me di la vuelta para irme. Mi madre gritó, Diego, espera. Tenemos que hablar de esto. Me detuve en la puerta. ¿Sobre qué? Sobre cómo nunca preguntaron por mi carrera. ¿Sobre cómo pasaron 34 años tratándome como el hijo de repuesto? Cuando Carlos tuvo problemas, le organizaron una fiesta en un club de golf. Pero cuando yo construí algo que vale millones, nadie se dio cuenta. Mi madre tenía los ojos llenos de lágrimas. No sabíamos.
¿Cómo íbamos a saberlo si nunca nos dijiste? Sabían que trabajaba en flujo de datos, dije. La adquisición salió en los periódicos financieros. Mi nombre estaba en los artículos. No los leyeron porque no les importa lo que hago. Salí del club, me subí a mi auto y manejé de regreso a la Ciudad de México. Mi teléfono explotó con llamadas y mensajes. Carlos gritando que lo saboteé. Mi madre pidiendo que volviera. Mi padre diciendo que debía disculparme. Ignoré a todos. La caída fue inmediata. Carlos envió mensajes durante días, pasando de la ira al victimismo. Mis padres intentaron mediar. Finalmente, mi padre envió un correo exigiendo una disculpa y terapia familiar. Le respondí, papá, lo voy a explicar una vez. Por 34 años, tú y mamá han tratado a Carlos como el hijo dorado y a mí como una ocurrencia tardía. Cuando la tía Diana llamó a mi carrera, pues Tito, ese era el momento en que ustedes debieron corregirla. No lo hicieron. Se quedaron callados. Así que la corregí yo mismo. No voy a pedir perdón por decir la verdad. Mi terapeuta, el doctor Miguel Ocampo, me ayudó a procesarlo. Diego, operabas bajo la premisa de que si eras lo suficientemente exitoso, tu familia finalmente te valoraría. Pero en sistemas familiares narcisistas, el hijo dorado no gana su posición por méritos, la tiene por asignación. Nunca ibas a obtener su validación porque ese no es tu rol en su narrativa. Pasaron los meses. En enero de 2025, Carlos intentó demandarme por interferencia dolosa, pidiendo $9 millones de pesos. Mi abogado se rió, es la demanda más estúpida que he visto. No puedes interferir con una relación laboral que ya no existía. La demanda nunca procedió, pero me confirmó que Carlos estaba desesperado financieramente. Su nuevo sueldo no cubría su estilo de vida de BMW y departamentos de lujo. En febrero de 2025, Prisma cerró un contrato con una cadena nacional por $110 millones de pesos anuales. Lo publiqué en LinkedIn. Mi madre me llamó, esta vez con una voz diferente. ¿Realmente lo hiciste? ¿Realmente sacaste adelante esa empresa? Sí, mamá. Te lo dije. Tu padre no lo creía al principio. Pensó que estabas exagerando en la cena, pero verlo oficialmente. Hizo una pausa. Diego, quiero pedirte perdón. Tu padre y yo hemos estado hablando. Tienes razón. No pusimos atención. Fue más fácil ignorarte que confrontar nuestro sesgo hacia Carlos. Lo sentimos de verdad. Acepté las disculpas, pero con cautela. No necesitaba su orgullo ahora que tenía dinero, necesitaba su interés cuando no lo tenía. Hoy es febrero de 2026. Soluciones Digitales Prisma va camino a facturar $750 millones de pesos este año. Tenemos 180 empleados y abriremos una oficina en Querétaro. Me comprometí con mi novia, Ximena, en noviembre. Mis padres están invitados a la boda. Carlos también. Las cosas no son perfectas. Todavía hay tensión, pero es diferente. Mi madre me envía artículos sobre tecnología. Mi padre se unió a la junta de una fundación de educación y me pide consejos. Carlos y yo almorzamos cuando voy a Guadalajara, me contó que ahora es director de marketing en una startup y que está aprendiendo a ser más ético. No me arrepiento de lo que dije en esa cena. No me arrepiento de comprar la empresa. Me sirvió para dejar de ser invisible. A veces, para que te vean, tienes que romper la narrativa. Yo la rompí, y aunque fue doloroso, finalmente funcionó.